Es el primer pecado que no le confesamos a Dios y debería de ser el primero. Porque nos hemos apartado de la palabra de Dios. Hemos dejado a un lado la autoridad de la palabra de Dios y muchas veces le hemos tomado como un relleno solamente. La palabra de Dios es autoridad, amado hermano, no es relleno de nadie. Por eso sufrimos las consecuencias, porque nos apartamos de la palabra de Dios y no hacemos lo que la Biblia dice. Dice que le roguemos a Dios, que le supliquemos a Dios por nuestra ciudad, que intercedamos por nuestra ciudad. Pero nosotros ya no queremos rogarle a Dios, no queremos suplicarle a Dios, pero sí queremos que la gente llegue y nos ruegue a nosotros. Ese es un pecado de arrogancia terrible. Todos nosotros debemos acercarnos a Dios y llegar en súplica del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, y rogarle a Dios por todos los que están en eminencia, por los reyes, por todos los que tienen un cargo delante de Dios. Porque tienen una responsabilidad grande e importante. Y como le dije casi al principio del programa, Dios nos hace responsables a nosotros en gran medida porque conocemos la verdad, porque sabemos la verdad, porque tenemos la verdad de la palabra de Dios y no vivimos conforme a ella. No intercedemos por nuestra ciudad ni por nuestro pueblo, por nadie. Porque ya hemos aprendido lo que es interceder, es ponerse en medio y recibir los golpes. Jalar al hombre para que se reconcilie con Dios. Y es algo que Dios pide, que Dios demanda. Ya usted lo escuchó. Dios pide esas dos cosas para Él. Que a través de nuestros ruegos, peticiones, oraciones y acciones de gracias, la gente conozca al único y santo Salvador que es Jesucristo. Y que se reconcilie con el hombre, con Dios para la gloria del Señor. Escuche lo que dice Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos será enaltecida la ciudad, pero por la boca de los impíos será destruida. Escucha, amado hermano, tú tienes que bendecir tu ciudad, tienes que bendecir a tu presidente, a tus gobernantes, a tus gobernadores, en el nombre de Jesús. Por la bendición de los rectos será enaltecida la ciudad. Escucha lo que dice el mismo texto en la Nueva Versión Internacional. La bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Tú sabes que hay brujos, hay hechiceros en México que han maldecido al mismo México. En varios estados de la República Mexicana mucha gente ha maldecido a nuestro país y por eso vivimos como estamos viviendo, porque el pueblo de Dios no se ha fajado en los pantalones y no quiere interceder delante de Dios, no quiere rogar, no quiere suplicarle a Dios por México, por nuestro país y así por las naciones del mundo. Esto es tremendo y es grave delante de Dios. El pueblo del Señor no quiere, la iglesia del Señor ya no quiere interceder. Hay una versión de la Biblia que se llama la Biblia Kadosh y dice el mismo texto: por la bendición del recto una ciudad es levantada, pero las palabras del perverso la derrumban. ¿Se da cuenta? Tal parece que han podido más las oraciones o las maldiciones, mejor dicho, no oraciones, las maldiciones de los brujos y de los hechiceros. Tal parece que han podido más que las oraciones de los justos, que tú como un siervo de Dios, como un hijo de Dios, quizás han pesado más las maldiciones que tus bendiciones para bendecir tu ciudad. Jeremías 29:7 dice así: procurad el bienestar de la ciudad a la cual os hice cautivos. Rogad por ella al Señor, porque en su bienestar ustedes tendrán bienestar. Escucha, la versión 1960 dice: porque en su paz vosotros tendréis paz. Es la voluntad de Dios que nosotros intercedamos, roguemos, hagamos acciones de gracias y peticiones por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, para la gloria del Señor, porque en la paz de la ciudad, en el bienestar de la ciudad, nosotros vamos a vivir en paz. Pero si no vivimos así, es porque hemos desobedecido la palabra santa de Dios. La hemos hecho a un lado y solamente la usamos como relleno.
El mismo texto, la Nueva Versión Internacional, dice: además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Escuchemos. ¡Qué cosa tan tremenda! Por eso vemos que la ciudad se edifica con sangre, con crímenes, con robos, con extorsiones, con la famosa mordida, con todo eso. Esa no es la voluntad de Dios. Eso es fundar una ciudad con mentira y con engaño. Escuche lo que dice Jeremías 22:13 al 14 en la Nueva Versión Internacional. Ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga su salario por su trabajo. Ay del que dice: me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior, y le abre grandes ventanas y la cubre de cedro y la pinta de color rojo. Ay de aquellos, dice el Señor, porque pervierten el derecho. Tal parece que estos versículos nos hablan de nuestra ciudad, de nuestro país. La palabra de Dios está vigente, amado hermano. Necesitamos rogarle, suplicarle a Dios por nuestro México, por los países, por los pueblos. Dios en ese sentido quiere humanitarismo, quiere hermandad. La versión actualizada dice del mismo texto: ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin derecho, sirviéndose de su prójimo gratis, sin pagarle su salario. El que dice: edificaré para mí una casa espaciosa y amplias salas. Le haré ventanas, la cubriré de cedro y la pintaré de rojo. Qué cosa tan tremenda. Por eso vemos, escucha este texto, amado hermano, por eso vemos cómo la palabra de Dios se cumple en maldición para nuestra sociedad, por el robo, por el pillaje, por la extorsión, porque se pervierte el derecho, porque no rogamos por nuestros gobernantes, sino intercedemos por nuestros presidentes. Proverbios 3:33 dice en la versión actual: la maldición de Jehová, la maldición del Señor está en la casa del impío, pero Él bendice la morada de los justos. Pero no te consuele esto. No podemos ser indolentes y decir: mientras yo esté bien, a mí qué me importa el mundo. Mientras yo viva en paz, qué me importa México. Mientras yo tenga de todo, qué me importa la sociedad. Eso es egolatría, eso es envidia, eso es egoísmo. La Nueva Versión Internacional dice: la maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, pero su bendición sobre el hogar de los justos. Qué hermoso es esto para el justo. Pero es indolente porque entiende mal la Biblia, no le da el sentido que debe de darle. Aquí nos está diciendo que a causa de todo lo que pasa en la sociedad, Dios maldice la casa del impío. Eso no es halagador, eso no debe de consolarnos. Ni decir: mientras yo esté bien, mientras Dios me bendiga, ¿qué me importan los demás? Esa no es la voluntad de Dios. Escucha lo que dice, palabras tremendas del profeta Miqueas. Capítulo 3, versículos del 9 al 12. Oíd pues esto, oh jefes de la casa de Jacob y magistrados de la casa de Israel, que hacéis abominable el juicio y pervertís todo el derecho y no hacéis lo recto. Esto habla políticamente hablando. Vosotros edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan solo porque les pagan, y sus profetas predicen solamente porque reciben dinero. Y aún así se apoyan en Jehová y dicen: ¿acaso no está Dios con nosotros? Por lo tanto, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, por vuestra culpa, Sión será arada como campo y Jerusalén convertida en un montón de ruinas y el monte del templo en cumbres boscosas. Tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, todo esto que estamos hablando está enfocado por el texto de Primera de Timoteo capítulo 2, está enfocado a la ciudad, a los reyes, a los gobernadores.
a todos los que tienen un lugar de eminencia en la sociedad, lo dice la palabra de Dios. Este texto está impresionante. Cómo les habla a los líderes políticos este texto de la palabra del Señor. E incluye también al poder religioso, a la religión, a los sacerdotes, a los profetas que profetizan y que enseñan solamente porque reciben dinero. El profeta Amós, capítulo 3, versículo 6, dice así en el libro del profeta Amós: se tocará la corneta, el shofar, el cuerno en la ciudad, y el pueblo no se estremecerá. ¿Habrá alguna calamidad en la ciudad sin que Jehová la haya hecho? Escuche, amado hermano. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Dios no haya hecho? Aquí no menciona al diablo para nada. La Nueva Versión Internacional dice: se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme. ¿Ocurrirá algo en la ciudad, alguna desgracia que el Señor no haya provocado? ¿Se da cuenta? Escuchen lo que dice la palabra del Señor. El profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 12. Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Escuchen lo que claman los profetas. Ay de aquellos que hacen eso. Por eso la palabra del Señor nos exhorta, nos reprende para que nosotros volvamos al camino de estudiar y recibir la autoridad de la palabra del Señor. La versión actualizada del mismo texto dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que establece la aldea con iniquidad. Amados hermanos, hemos escuchado, hemos leído lo que la palabra del Señor nos enseña respecto a hacer rogativas, a hacer oraciones, a hacer peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué no vivimos de esta manera? Porque simple y sencillamente hemos desobedecido la palabra del Señor. El primer pecado que debemos de confesarle a Dios es habernos apartado de la autoridad de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, amados hermanos, como mencioné, no es relleno de nadie, es la autoridad de la palabra del Señor. Necesitamos volvernos en sumisión, en ruego, en súplica, en el Espíritu, amados hermanos, a Dios en oración y rogarle por su misericordia. No pensemos que la palabra súplica y rogar, no pensemos, quitémosle el concepto de modernista. Ese es un lenguaje bíblico de la palabra. Consagremos nuestras vidas al Señor, volvamos a los principios de la palabra del Señor. Vea todo lo que contiene únicamente estos 6 versículos del texto que hemos estado leyendo de Primera de Timoteo capítulo 2. Del primer versículo al versículo 6, vea todo el contenido. Es rico, pero nosotros, amados hermanos, lamentablemente no queremos o no hemos podido regresar al camino de la palabra del Señor. Necesitamos volver en el nombre de Jesús. Nosotros nos damos cuenta por estos textos todo lo que pasaba en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Judá, con los reyes, con los profetas y con los sacerdotes, hasta llegar el tiempo en el que el apóstol Pablo nos habla de lo mismo. Necesitamos clamar a Dios, amados hermanos, por nuestro país, por nuestro México, por nuestros presidentes, por nuestros gobernadores, por el próximo gobierno de México. Necesitamos buscar al rostro del Señor para la gloria de Dios el Padre. Volvámonos al Señor en oración y tomemos la palabra y la autoridad de la palabra del Señor como el fundamento, amados hermanos, para nuestras oraciones, para nuestro vivir diario, en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado y bendecido sea su santo nombre. Le agradecemos a nuestro Dios por esta bendición de poder compartir este mensaje de la palabra de Dios hoy con todos ustedes. También agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, por brindarnos esta oportunidad de compartir la santa palabra del Señor. Y si el Señor nos permite estar en esta semana, amados hermanos, la próxima semana, si Dios nos permite, pues estaremos compartiendo un mensaje también relacionado
relacionado con este tema, pero tocando otros puntos para la honra y la gloria del Señor. Si el Señor nos da la vida y nos da la salud, y si el Señor no viene en esta semana, aquí nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Bendiciones y saludos a todos nuestros amigos y hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial. Que el Señor les bendiga a todos abundantemente. Reciban bendiciones en el nombre de Jesucristo.